están? Buenas noches, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos en esta previa a lo que serán los días de lluvia. 2 primeramente, una pausa, después otros 2 según el pronóstico del tiempo. Así que vamos a estar con días mojados. Eso no significa que serán agradables en materia de temperatura, porque algunos mencionan de que podría registrarse temperaturas de hasta 34 grados más o menos en estos días. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Todo muy bien. ¿Y vos? Espectacular, bien, bien. Sí, también esperando un poco la lluvia. Y claro, el tema es que no va a bajar la temperatura, o sea que vamos a tener mucha humedad, pero en fin, así no son las cosas en esta primavera. Muy bien. Te estás dejando una barba tributo a Eduvigis Díaz, más o menos. No, ya está en los últimos tiempos, justamente para... ¿En serio? Sí, sí, Yo ya, pensé que querías por ahí sí. ser vicepresidente o algo así. No, viste, me dijeron, che, mira, te parecía a Leo, entonces ya Ah, me tengo Luke, que cortar, me vicepresidente. tengo que afeitar, por Candidato a favor. vicepresidente. ¿Te parecía un schnauzer? ¿Qué Te voy a piensas? mostrar ya, No yo sé. te iba a mostrar. Ya te iba a mostrar, pero ¿Sí? ¿todo bien? No, todo espectacular. ¿Eh? Lo peor que se parece en serio. Sí, bueno, todo bien entonces, Pedro. Claro. Bueno, el rum rum, ¿no? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien. Hay que dar un paseo. Hay que dar un Por favor, Claro, sí. sí, sí. Picarón paseo suelo. sin vueltas. Te vimos por las calles de Asunción, ¿eh? Pilluelo. Picaroncho, a vos te hablo. Vos. A vos que estás ahí. Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Bien, Toto. Hablando bien. de barbas, ¿eh? Está con Sí, nuevo look. sí, sí, quiero agradecer a Mentira, ¿no? Está bien. Es genética. Sí. El único, bueno, uno de los pocos lugares donde tengo todavía pelo, ¿sí? Sí, bien. Después ya se va destechando. con el Pero hoy viento, está sí. rebajado. Está bien. Bueno, ¿todo bien? Sí, quiero saber si hay una sugerencia de la patrona o... En conjunto. Sí, En conjunto. ella me dijo todo. Sí, Está en conjunto bien. varias personas menos yo, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. No, es en Un conjunto saludo con mi a- participación. A toda la audiencia. Sí, Sí. todo tranquilo, man. Bien, sí. Bueno, estupendo. Yo muy creo bien. que yo no estoy tan asombrada porque no cambie la temperatura. Yo no espero luego que acá Claro, sí. deje de hacer calor. Y como decía un amigo hoy, lo lindo de Paraguay es que uno nunca sabe qué se va a poner al día siguiente. ¿Cierto? ¿No? Afronta cada día como si fuera, Desafío. sí, como si fuera un desafío, y ese probablemente sea el problema por el cual el ropero nunca se vacía. Sí. Porque es nunca hay cierto. cambio de temporada en el placar del paraguayo, siempre está ahí uno que otro avión dando vuelta. Bueno, el tema que tenemos que hablar, perdón, ya no estoy acostumbrado a su presencia, lo siento. ¿Cómo está, Felipe? ¿Todo cómo bien? te va? ¿Todo muy bien? Bien, bien. Mejor Cargo que tu lo que- garganta, sí. Vamos a hacer con lo que se pueda. Casi no te saludé, te pido mil disculpas, la verdad. Después de Yo tantos sé. días de ausencias Igualmente me contaban que me estuviste extrañando. Encima viniste Sí, con traje bastante. oscuro, Felipe. Sí, Bastante. yo sé que para vos ha sido duro ese momento. Eso Sí, sí, sí. Durísimo. me Durísimo. imagino. Bueno, después de este momento de sinceridad, podemos seguir con el programa de hoy. Hace no más de 1 hora y media, 2, calculo, se registró un nuevo incidente en la calle de Asunción. Un hombre que vio cuando estaban asaltando a una mujer, decidió atropellar al maleante y después se dio a la fuga. El maleante está malherido. No sé en el reporte del minuto a minuto, de lo inmediato, y esto de seguro lo van a ver en el noticiero, en el servicio informativo. No sé si ahora, en este momento, se ha entregado, fue capturado o no este hombre, pero sí hay, digamos, una sensación de apoyo unánime por parte de las personas que están comentando en las primeras plataformas digitales. Esto hay que después traspolarlo en realidad a la gente y después un proceso judicial. Hoy había otro material audiovisual que estaba circulando en donde pasajero y chofer, después de un tramo de viaje, se tomaran los puños por debajo o bajando el colectivo, se tomaran los puños, se trenzan en una batalla campal prácticamente. Hace un par de días un juez electoral bajaba del vehículo y se tomaba a golpe prácticamente con una mujer, y después terminó en San Lorenzo. en San Lorenzo. Un oficial de ICEPOL, un comisario, creo que era ya el rango de su comisario, Sí. baja del vehículo y primero agrede a un conductor de un vehículo que estaba en el mismo lugar que él. Después, un poco más adelante, a un motociclista. Hace no mucho tiempo, no más de 2 meses, un hombre ataca prácticamente a traición a un taxista y se trenzan a los golpes otra vez en la calle. Igual todo ahí eso hay que Bien ahí. mencionar que es lo que, vamos a ver, lo que se conoce, ¿verdad? Claro, Claro. Y también eso, es lo si que llegara- eso es lo que se Y registró. también ¿verdad? muchas veces son violencia física. Exacto. Ni entremos a hablar de violencia verbal, ¿verdad? Aquí Porque ahí- estamos hablando solamente de aquello que se pudo registrar, se Sí. registró, y de aquello que sobrepasó al vehículo mismo. Claro, sí. O sea, porque ni siquiera Porque estamos pasó, hablando pasó de... lo verbal. Así Claro, el famoso, no sé qué le- que pasó lo oral. Sin contar una mujer que sube a un vehículo de transporte público
y se toma más o menos a los gritos con el chofer por un Claro, tema de pues, boleto ese de caso, lleno en por el ejemplo, medio. es verbal, ¿verdad? Y después, bueno, un sinfín de situaciones, personas que pelean a diario en la calle, agresiones verbales, casi físicas en algunos momentos entre vehículo y vehículo. Sí, para mí me pasó, la última vez que fuimos a la Mucho. cancha, cuando te dejé Exacto. acá, yendo hacia Colón, bastó que yo le daba un juego de luces a un señor que no tenía, su auto no tenía ni luz, ni No. chapa, ni nada. ¿Qué pasa? La siguiente cuadra me tapó la calle, se bajó él, me golpeó, o sea, un desastre. Sin O sea, contar, yo le hice cambio de luces nomás. claro, sin contar ayer, yo tuve la mala suerte de poder estar detrás de un conductor por cerca de 7 kilómetros y él estaba con el señalero prendido del lado derecho. Entonces, olvidó. para mí en cada esquina era Iba a una doblar. frenada, una frenada, Ahora va a una doblar, frenada. ahora va a doblar. Entonces fui tocando la bocina, juego de luces, haciendo un montón de señales hasta que el personaje te pueda ver lo que estaba ocurriendo y él fastidiado de la situación. Así es. Él Que fastidiado de la siempre se situación, fastidia, el que sí. se encostó, levantó y le dijo, ¿por qué no te vas a la...? Pero estaba tu Ah. señalador prendido, "Ay, ¿qué te importa?" No, así es. Y terminó la historia ahí. Claro. Sin contar, Bueno. claro, todos los casos que, como vos decías, el famoso señalero que habilita todo, el pica-pica que Claro. con el que vale todo, pero las calles de Asunción, yo me muevo bastante durante el día, creo que, bueno, algunos acá también, y son calles de furia, hay que Sí. decir, y Sí. ya ni siquiera podemos decir quizás que sea solo una cuestión masculina, quizás llegan un poco más a los golpes, Claro. pero así como vos citabas en los casos de las mujeres, también las damas, mis congéneres están también un poco No, no, también sí, descontroladas, sabes que sí. hastiadas, a veces son víctimas, pero también pasan a ser Sí. victimarios si cabe el término. Pero vos ¿verdad? sabés que yo creo que el factor común de todo esto es que nunca están las autoridades cuando tienen que estar, porque se estacionan en cualquier lado, Exactamente. se pone el pliqui-pliqui y ya Sí, está, así están mismo. invisibles. Ah, pero más allá de la presencia de autoridades hay una reacción Es que ya no... que a veces es visible y otras ya se han naturalizado. La prepotencia de ciertos conductores del transporte público, Sí. de ciertos taxistas también, Ah, y aquello que genera cierto un ámbito de violencia e inseguridad, aunque repito, lo hemos naturalizado, cuando yo me quiero adelantar a alguien que va lento, Sí. automáticamente se convierte en una carrera entre Sí, automovilistas. ahora ya la yo, Sí. ahora me voy más rápido. ¿Verdad? O sea, y ahí se va convirtiendo en una... es el Dame- famoso déjame que va pasar, despacito hermano. Así es. y cuando vos le querés pasar, ahí se acuerda y empieza a acelerar. Exacto. Y los conductores de Todos. camiones, yo quiero Ah. enviarles un saludo especial. Ni qué decir. Cualquier tipo de camión que va en el medio. Todos estos Sí. gestos son signos de violencia a diario y queremos hablar un poco de eso en el programa de hoy. Las reacciones violentas en las calles de Asunción, porque vivimos acá nosotros, pero les aseguro que en todo el país hay reacciones de este tipo. Vamos a presentar a los invitados de la jornada, por supuesto, después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Está con nosotros la doctora Laura Flores. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto compartir este espacio con ustedes y hablar de un tema que está tan en boga y es más que importante para la vida diaria de todos, de cada uno de los ciudadanos de este país, ¿verdad? ¿Hay investigaciones si se hicieron, imagino en otros países, porque de repente lo nuestro fue un boom en materia de tránsito por la invasión de vehículos, pero hay algo que se pueda estudiar de lo que está pasando hoy? ¿Ocurrió siempre? ¿Ocurre con mayor frecuencia ahora? ¿Se puede ver más ahora? Sí, bueno, básicamente para hablar del concepto de violencia, ¿verdad? Es un concepto, ¿verdad?, que ya vienen usando los romanos, viene ya de la época romana y ellos, el término que venía de una palabra que es vis. Vis quiere decir fuerza, espíritu vital, que a partir de ahí entonces se genera y para ellos la violencia era imponer lo que uno quería sobre otra persona, básicamente. O sea, existió siempre en la humanidad. Incluso hay varios estudios que son muy interesantes donde dicen que la violencia disminuyó desde la época del Homo sapiens hasta la época del humano actual de 2% a 0.001%. O sea, viendo así en una línea de tiempo, ¿verdad?, diríamos que en general hay menos violencia que antes. Ahora, ¿qué sucede? Estamos hoy en el siglo XXI, en una sociedad donde todos deberíamos de tratarnos con el mayor de los respetos para una causa y un bien común. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos en la calle? O sea, lo que se refleja en la calle hoy en día es lo mismo que se refleja en cada lugar. Uno puede ver eso en un lugar de trabajo, puede ver eso en el ambiente doméstico, en cada uno de los sectores. Y en la calle hay ciertos factores estresores diferentes, ¿verdad? Desde el punto de vista de por qué la gente es violenta, o sea, esas son preguntas que se hicieron
ya hace muchísimo tiempo que vienen estudiando toda la gente que hace neuropsicología, neurobiología, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que hace que alguien se comporte de una manera, alguien actúe de esa manera? Y es muy interesante lo que fueron encontrando los diversos estudios, ¿verdad? El hombre en sí, o sea, la naturaleza humana, la biología humana hace que seamos violentos, ¿verdad? Esa violencia ya viene desde la época que el Homo sapiens aparece y él tiene que actuar ante amenazas externas, tiene que resguardar a él y a su familia, a su comunidad. Y en su momento sirvió para todo lo que es protección. Ahora, ¿qué pasa cuando esa violencia se va de más? Cuando se genera en varios tipos de agresiones, como ya dijeron, puede ser física, psicológica, hay violencia económica, hay demasiadas muchas formas de poder violentar a alguien. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues tenemos que estudiar todos los aspectos y factores. Claro, más que nada, a lo mejor una diferencia, no sé si, o una definición. Sí. Una cosa es para mí defenderse, digamos. O sea, actuar Claro. violentamente por defenderte de algo, en una reacción. Pero cuando sos violento per se, o sea, o en teoría, por un cambio de look que te hacen, o te tocan la bocina y te... O sea, ahí no hay proporción en la defensa, digamos, ¿verdad? O ya pasa la defensa, por eso pregunto. Sí, eso es violencia en sí, ¿verdad? Por definición eso es violencia. Ahora, como hablamos, hay una parte que es biológica, que el ser humano en sí, ¿verdad?, es violento por naturaleza, pero que todo lo que sean las reglas, que acá hablamos de toda la parte del tránsito, urbanismo, ciudades, hacen que uno entre en una serie de reglas de juego que se aprende desde muy pequeño hasta grande, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las reglas de la comunidad, de la civilización? ¿Cuáles son las reglas de la ciudad urbana, ¿verdad? Se hizo un estudio en el 2015 muy interesante que justamente buscaba cuáles eran las causas de violencia en ciudades. De todo, se tomaron como 10 ciudades de todo el mundo y incluyeron ciudades de América Latina, ciudades de África, de Oriente, y en general casi todas tenían las mismas causas de violencia. A ver, en Paraguay no tenemos estudios cuáles serían las nuestras, pero poder ir comentando qué se encontró en estos lugares. Y una cosa muy importante en la mayoría es, uno, la desigualdad, la inequidad, todo lo que tenga que ver con situaciones de injusticia, todo lo que tenga que ver con situaciones de que en donde no hay reglas claras en ese lugar, y habla justamente de lo que es el ordenamiento, tanto lo que es la estructura del tránsito como ordenamiento de las legislaciones, las leyes. Sí. En los lugares donde se hizo el estudio, resultó ser que esas ciudades o esos países tenían esas problemáticas a nivel global, digamos. Que sería muy similar a Sí. la que tenemos nosotros. Sí, acá. sí, porque una fue en Brasil, ¿verdad? Que tiene una estructura similar a la nuestra, excepto que ellos tienen un poco más ordenado algunas ciudades su tránsito vehicular, ¿verdad? Pero la encuesta era Brasil. No, en todas 10 ciudades del 10 mundo, ciudades del mundo. con Fueron diferentes distintas grados. regiones, digamos. Distintas ciudades del mundo, diferentes grados de violencia, y en algunos, por supuesto, ustedes saben que en África, en otros países tenemos conflictos armados, cosa que Claro. que eso no es tiene típico otro de condimento. nuestra. Ahora, Laura, justamente yo le decía que yo creo que uno de los factores que desencadena, por un lado, la reacción de la gente de apurarse y después de estallar cuando el otro le dice, che, ¿qué estás haciendo? Yo creo que tiene mucho que ver con la falta de control y la ausencia de la autoridad en la calle, ¿no? Porque, por ejemplo, el que se enoja cuando uno va y le dice, está haciendo lo que no tendría que hacer. Y el que le está diciendo, en la primera oportunidad va a hacer exactamente lo mismo que está censurando en ese momento. Ahora, ¿eso a qué se debe? ¿Es la falta de educación cívica? Porque uno puede decir frustración. No sé, ¿frustración de qué? ¿Qué explicación tenemos en este caso? Bueno, en general, sí, ahora así mirando el marco global, entremos en un marco de una situación de violencia en sí específica, como contaron que cada día ocurren 2 o 3 eventos, ¿verdad? Entonces, en principio son más violentos los varones, eso ya está, 90% a 10% en todo casi los estudios, ¿verdad? Perdón, ¿eso es qué tipo de violencia? Todos los tipos de violencia. Y van a los golpes. General, claro, estamos Sí, hablando todos de los tráfico, tipos de de, reacción. estamos hablando de todos los tipos de violencia. Interfamiliar, etcétera, todo. Sí, Ahora, todo. ahí te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Eso tiene que ver con nuestra evolución, con nuestra condición? Así o mismo. con qué? Porque acá se empieza a discutir eso también. Sí, espectacular. Entonces vamos a adentrarnos más en el ser humano. Entonces, claro, todos estos mecanismos de violencia se estudiaron dónde se generan en el cerebro, cuál es el mecanismo y por qué alguien se desata en una ira, enojo, enfado, y por qué responde de una manera
más que fuerte, más que imponiendo algo, ¿verdad? Y a los golpes incluso, ¿verdad? Dentro del cerebro tenemos varias áreas, una es la parte frontal, tenemos la amígdala, tenemos el hipocampo, y dentro de estas áreas, para aquellas personas que, digamos, tienen un componente genético de mayor violencia que otras, ¿verdad? Hay una disminución o una desregulación entre las áreas cerebrales, o sea, tenemos una mayor cantidad de transmisores en un grupo y en una menor cantidad de neurotransmisores. ¿Qué hacen estos transmisores? Hacen que la persona, y acá viene la parte importante, vea el mundo hostil. O sea, que cada uno ve el mundo como es interiormente. Entonces, si una persona responde en forma agresiva, esa persona ve el mundo totalmente. Y es ahí donde nosotros podemos cambiar. De hecho, ¿verdad? Todos los estudios van haciendo justamente qué hacemos con ese tipo de violencias sociales, agresores sociales, que hay muchísimos, ¿verdad? Donde realmente la persona ve todo muy negativo, todo muy malo y responde de esa misma manera. Ahí entran a jugar una gran cantidad de hormonas, ¿verdad? Entre eso tenemos cortisol, noradrenalina, adrenalina. O sea, que somos química pura. Sí, química, pues serotonina, dopamina, y ese mundo o sea, estudiar es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente, verdad? Que vemos incluso en los ambientes de trabajo, ¿verdad? Cuando predomina ese tipo de hormonas, porque la persona está frustrada, está enojada, está estresada, tuvo un montón de problemas. Ustedes saben que manejar más de 20 minutos por día se considera un riesgo de estrés. O sea, para darles una idea, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, 100%. O sea, eso ya está estudiado, se imaginan lo que es, ¿verdad? Porque Además, genera problemas de presión arterial. todo, bueno, y ahí vienen las hormonas. Las personas que tienen presión alta no deberían manejar, por ejemplo. Pero eso depende también de cada uno, porque hay gente, por ejemplo, le encanta manejar. Pero no está el que se enoja. No en este tránsito. Pero de todas formas, te guste o no te guste, Igual es una cuestión química que genera por la tensión. Claro, por O sea, el nivel de atención por el también. nivel de atención sube la presión. Así Una cosa. mismo. El otro factor que tenemos en Paraguay, que es un país subtropical, es el calor, el estrés térmico. Uno le mira y nosotros como trabajamos también todos esos factores que pueden incidir en la salud humana. Vemos los choferes, los camiones, de un montón de servicios, cómo van con la ventanilla baja, sudando, ¿verdad? O sea, fíjense, ya tenemos 2 estresores nomás. El tercer estresor es el ruido. Un ruido en los lugares, acá las pasadas estuvimos midiendo ruido en Asunción, tenemos más de 85 decibeles que ya causa desde alteraciones neurológicas, causa esa tensión, causa molestias, causa dolor de cabeza. O sea, tenemos ya solamente 3 factores sobre los cuales podemos o no podemos incidir nosotros. Pienso que en todo podemos incidir. Y después ya tenemos a la persona en sí, esa persona que está con un enojo, una frustración, está están muy bajas los niveles de desencadenamiento, entonces por supuesto se enoja, agrede y no es capaz de controlarse. Entonces, cualquiera puede enojarse, cualquiera puede tener un motivo de que algo no le guste, pero cómo uno reacciona sí ya depende de cada uno, depende de su educación y depende de cómo se maneja en su vida y depende de un montón de factores, y ahí podemos extendernos muchísimo más. Y lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa porque tendríamos que empezar a identificar la diferencia del por qué algunos sí reaccionan y hay otros que están ahí en la cornisa y no pasan, no se lanzan, digamos, al vacío. Lo que decía el autor, la capacidad de control de cada uno. Y después tal que se aguanta y cuando reacciona. Cuando reacciona es un volcán, ¿verdad? Claro. Conozco gente que va manejando y de repente por ahí el de adelante frena de golpe. Si vos agarrás, bajás, ya sabés cómo va. No, ¿sabes qué hace? No, cerrado, él solo se escucha. Perdón. Se descarga así, para no bajarse y pelearse. Yo soy 50% de eso, Vos haces, claro. 30% de la probabilidad que baje la ventana a gritarte algo. No, tiene que ser Pero algo muy grave, claro. Que sepa la gente, yo soy ese, ¿verdad? Claro. O sea, no voy a decir acá, vamos a hablar nada más de un programa de autocontrol. A veces uno se descontrola, pero ¿dónde está el límite entre el descontrol, la ventanilla cerrada diciendo todo lo que uno dice y bajar y ser protagonista de uno de estos videos? Y yo creo que hay un autocontrol. Y ahí estamos. Ya hay un autocontrol al descargarte vos, que el otro ni se enteró que le estás... Con decirte que hay un ruido que comenzó el programa, está acá detrás, señores, que voy a atacarlos ahí en un rato. Mentira. Tranquilo, no te pongas nervioso. Claro, y firmen todo esto, muchachos, para que se haga viral. Vamos a hacer la pausa, pero antes hablemos de Soy Latino, el festival que se viene este 7 de octubre en el Club Olimpia. Buena música también hace que se calmen las fieras dentro de los vehículos. Les digo bien, escuchen a Carlos Vives, a Wisin y a Fonseca, y si no lo pueden hacer en el auto, lo van a hacer en el estadio del Club Olimpia. La Gota Fría, Carito, que vamos a cantar de seguro como locos ahí, La Violeta, La Bicicleta, entre otros temas
de Carlos Vives que se han convertido en un himno. Y no viene solo, viene con Wisin y sus vacaciones. Y si te faltaba más, Fonseca también está presente en el festival Soy Latino, la fiesta de todos. Las entradas están en venta en Red UTS. Vamos a la pausa y ya volvemos. Qué bien. Bueno, no te pierdas la oportunidad de ir a las salas 2D y 3D del Cine Villamorra. Tu cine de siempre, totalmente renovado para brindarte la mejor experiencia, estimado Toto. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades de tu cine favorito. ¿Cuál? Cine Villamorra. Vamos a este consejo y a la vuelta presentamos a un invitado más. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Eduardo Vier, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a Toto por la invitación y a toda la teleaudiencia. Camino aquí, ¿te tocó algún hecho particular de reacción que hayas visto o no? ¿Es tan común como pensamos que es hoy? Reacción violenta. De reacción violenta, de cualquier tipo de violencia, porque hay que definir también. Lastimosamente, cada vez hay más violencia en la sociedad. Y eso se debe a muchos factores, a muchos cambios sociales sobre todo. La violencia es un tema, tiene mucho origen social. Eduardo, cuando ves uno de estos videos, digamos, que circulan y son tan virales, que es el término que hoy se utiliza, ¿qué es lo primero que se puede analizar? ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar una reacción como esa? ¿O no es tan sencillo decir tuvo un mal día, es un estrés por esto, por lo otro? Es mucho más profundo que analizar por qué una reacción así. Las respuestas en último grado están en la persona misma. Eso no hay que olvidar. Todos tenemos estrés, pero lo que es determinante es la forma en que uno reacciona a ese estrés. Eso es lo que determina una persona que va a reaccionar o va a disparar o va a agredir. O sea, cómo uno gestiona el estrés. Ahí está la clave, ¿verdad? Porque hay personas que ceden y otras no. Hay personas que porque le rozan el auto, se baja, te pega, disparan, ¿verdad? Y otras personas no, otras personas van a quedar quietas ahí, ¿verdad? Entonces, también depende de la personalidad que tenga la persona, ¿verdad? La personalidad, pero sobre todo cómo gestiona ese estrés, cómo reaccione, cómo administre ese estrés. Eso es clave. La gestión del estrés, me quiero quedar con ese término, pues acá estamos, los cuatro somos distintos, me parece, yo soy Pero de lo todos que estresados. estoy en un pico y no sé cómo reaccionaría, pero no como Felipe, eso es categórico. Mariana. Eduardo, en esa misma línea, habla mucho, digamos, de la personalidad. Evidentemente cada uno reacciona diferente, pero ¿podemos hablar de algún tipo de violencia colectiva o de ciudad violenta? Es decir, porque no son casos aislados, lo que nosotros mencionábamos es, quizás porque se viralizan, conocemos, pero es como que cada vez la gente reacciona más. Entonces, más allá del individuo, ¿cómo se da cuando el hecho ya es como una sociedad o una colectividad de algún modo, o por lo menos la gente que está manejando? Es como que es un patrón no del individuo nomás, digamos. ¿Se puede hablar algo de una tipo violencia claro, eso colectiva? Estudia, justamente la psicología social estudia esos fenómenos de masa, ¿verdad? Lo que pasa es que la sociedad es como una red, todo está interconectado, o sea, todo lo que yo hago le afecta a mi vecino, a mi familia. Claro. Entonces, eso es una onda expansiva, se va expandiendo, ¿verdad? Y las personas que son vulnerables, que tienen esa mala gestión del estrés, reaccionan. Un factor de riesgo, por ejemplo, las personas que son impulsivas. Hay personas que no razonan directamente, actúan. O sea, la persona impulsiva es un factor de riesgo para situaciones estresantes sociales, por ejemplo. Fácilmente se equilibran. También tiene que ver la experiencia, la educación de la persona, las experiencias previas también es determinante también. ¿Qué experiencia tuvo la persona antes con la violencia? ¿Cómo gestionó? ¿Qué aprendió? O sea, hay muchas cosas que ver, pero ¿Sí ligo o no ligo? la violencia es un tema social. La agresión, por ejemplo, innata. Todos tenemos agresión como algo instintivo, que es adaptativa. Necesitamos defendernos, ¿verdad? Pero la violencia no es adaptativa, es destructiva. La violencia nadie gana. Entonces, la violencia es realmente un tema social. Disculpa, lo que pasa es que somos animales racionales, sí. Pero algunos algunos racionales. No, algunos digo racionales, no, los animales sí. Somos todos animales racionales. Ahora,
ese tema animal obviamente lo tenemos. Y que estamos en este proceso de urbanización en donde cada uno quiere su espacio, pero cada vez estamos más acotados en cuanto al espacio, ¿no? Y este es mi territorio, en fin, todo esto, mi auto es mi territorio, lo que circunda mi auto es mi territorio. Son reacciones animal, o sea, en el sentido de que de pronto estalla es un la tema violencia. interesante porque en psicología también hay un campo que se llama psicología ambiental, o sea, cómo el ruido, cómo los espacios afectan la mente de uno. Eso también estudiamos nosotros, o sea, personas que viven en lugares muy hacinados, donde hay mucho ruido, eso también Siempre va a haber altera. conflicto. Entonces es como que son pequeñas gotas que un día se colma el vaso, entonces una persona puede llegar a, y yo hablo inclusive de personas normales, personas totalmente tranquilas, bajo el estrés, pueden llegar a a tener reacciones violentas. No hace falta ser un trastornado en enfermo Él no mental era así. para reaccionar mal, porque todo depende, ¿verdad?, de volver lo mismo, cómo uno administre ese estrés, como el aguante que uno tenga ante la presión, ¿verdad? Y eso es individual, eso cada persona tiene un esquema diferente. Felipe, Sí, por favor. yo creo que después para Mariana. cualquiera de los dos. Quería ir un poco porque me tocó en estos días ver algunos episodios chiquititos, porque yo soy muy observador nomás, pero a nivel de el ejemplo con los niños. O sea, una pregunta a lo mejor un poco bruta lo voy a hacer. ¿Se puede el niño puede heredar la violencia directamente así porque los padres son violentos y tipo la sangre le hereda? Por ejemplo. Después tenés el segundo factor que es el ejemplo porque lo ve, porque papá lo le agarra el brazo fuerte a mamá, qué sé yo, ¿verdad? Entonces después sale el niño y replica eso en la salita de clase, qué sé yo, ¿verdad? Ese es un tema Eso interesante. ¿cómo influye? ¿Cuánto influye? Y bueno, lo que pasa es que hay familias que se caracterizan por un estilo de comunicación violenta. O sea, el niño aprende que la violencia es un medio para solucionar problemas. Y eso es algo muy grave, algo muy malo para hacer los niños. O sea, el niño va creciendo y después va a repetir lo mismo con su hijo, con la esposa. O sea, cuando estoy mal, tengo conflicto, pego o reacciono con violencia. Eso es algo muy preocupante que cada vez veo más también. Pero eso se puede modificar a tiempo si se interviene, digamos, o no. Sí, pero ese tipo de padres necesitan una ayuda profesional, o sea, una orientación de cómo educarle a los chicos. Hay padres que no saben cómo manejar a los chicos, ¿verdad? Entonces se ponen nerviosos y empieza la violencia. O si el papá, por ejemplo, toma mucho alcohol, también es un factor de riesgo. Y el tema de la herencia, eso es algo que está comprobado también. Lo que hoy sabemos de los criminales es que nacen y se hacen. O sea, hay una predisposición biológica que hay que tener para ser asesino, criminal, violador, por ejemplo. Y después está el ambiente, esa influencia, cómo va afectando. Entonces, hay muchos estudios, inclusive experimentales. Hay un caso famoso de un chico que fue adoptado. Se le quitó un medio de pobreza, un medio opresor. Se le envió a una familia culta, los padres profesionales, se le dio amor, se le dio todo. Él igual termina siendo delincuente después. Con todo, o sea, ¿por qué? Porque su genética genéticamente ya estaba condicionado. Muy fuerte ya por la herencia de los padres que eran criminales también. La herencia lo hizo, o sea, la herencia terminó definiendo en él. Claro, uno lo que hereda es realmente la predisposición. De hecho, Pero hay casos que la genética es tan fuerte para el mal, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Entonces que por más que se le dé cariño, muchas cosas al niño, buena nutrición, lo que sea, igual terminan en ese camino, porque ya el problema es, en ese caso, biológico, como a una psicopatía, por ejemplo, ¿verdad? Hay también gemelos, por ejemplo, que se les separaron, ¿verdad? En diferentes ambientes, ¿verdad? En buenos hogares, pero igual otra vez los dos terminaron siendo... Hay mucho experimento, mucha investigación sobre eso. O sea, hay que tener una predisposición para ser muy violento, para ser violador o criminal o asesino en serie, pero también influye el ambiente. Si hubo un trauma, por ejemplo, o abuso en la casa, si al chico le pegan mucho, si se le abusó sexualmente, o sea, todo eso también... Y el consumo de audiovisuales o videos y los juegos también tiene incidencia. Eso es un mito. O sea, el hecho de que un niño vea juegos violentos no significa que va a ser violento. Porque depende otra vez de la personalidad. Si el chico es trastornado, sí. Ahí en Brasil hubo un caso... disparantes, digamos, disparadores, digamos. En Brasil hubo un caso de un chico que veía juegos violentos y él era psicótico, esquizofrénico, que se va, le agarra la idea, agarra un delirio que él era el personaje del juego, que se va y le empieza a matar a sus compañeros.
Qué terrible. Porque él está con ese problema, no por el juego en sí. Doctora, quería aportar hace un Sí, rato. en cuanto a los niños, cómo crecen, la verdad que desde los primeros 1000 días de vida del niño, o sea, desde la concepción hasta los 2 años, son los momentos más fundamentales de crecimiento y todo lo que es el neurodesarrollo de ese chico. 1 millón de conexiones neuronales por día. ¿Se imaginan lo que? O sea, que si ya en la concepción, ¿verdad? Ya hay problemas, ya fue una cuestión muy negativa para la mamá, para la pareja, o sea, todo eso él ya va generando dentro de su neurodesarrollo, hasta que sale, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, como acá el doctor comentó, era todo lo que es la cuestión ambiental, ¿verdad? Hay varios estudios muy interesantes, ¿verdad?, que salieron con respecto a ciertos tóxicos ambientales y una disminución de la agresividad, así, de la violencia en general en varias ciudades ha sido cuando se sacó el plomo de la gasolina. Ustedes saben que en Paraguay, por ejemplo, en el 2004 ya no hay, pero en muchos países se ve la cadena y se ve en Estados Unidos y en Europa cómo al disminuir o al sacar el plomo de la gasolina va disminuyendo la agresión. O sea, hay un montón de tóxicos ambientales que estamos expuestos y que los niños están expuestos y que eso se integra a todo lo que es su circuito neuronal y que si eso uno no diagnostica, no hace prevención, no hace un trabajo en salud ambiental, ¿verdad?, que es una de las especialidades, si uno no ve todos esos factores, pues bueno, vamos a tener adultos con este tipo de comportamientos. Es fundamental lo que mencionaba la doctora de esos primeros 1000 días. De hecho, hay muchos trabajos que se están haciendo hoy de esos primeros 1000 días, de 700 a 1000 conexiones neuronales por día, marcan la diferencia. Incluso, para que se tengan en cuenta, porque esto se impulsa y mucho, los niños ya pueden definir hasta el tono de su voz sin hablar. Sí. Sin hablar en sí esos mismo. primeros días. Si uno crece en un ambiente de violencia, los primeros tonos de voz serán también con fuerza, Sí, ¿verdad? tono Y eso se elevado, va grito, transformando. qué sé yo, claro. Es fundamental, así que nos volvemos a tirar un poco para atrás de estas reacciones que vemos hoy, porque son fruto de una cadena en el tiempo, Así mismo. de un montón de factores. Vamos a hacer la primera pausa del programa y vamos a hablar, por supuesto, de barcos cerrados. Si bien es importante cargar combustible de alto octanaje, es mucho más importante cargar combustible de octanaje verificado, ¿sí? Los combustibles de barcos y rodados tienen la certificación de octanaje comprobado por el Bureau Veritas Europea para que tu vehículo tenga full protección y full rendimiento. Cargale full 92 aditivado de barcos y rodados a tu vehículo o auto a full con full 92 aditivado. Vamos a la pausa y ya volvemos. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 o la imbatible RX PX 300. Viví la experiencia Sea-Doo. Encontrarnos en Asunción Motorsports, en Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, el teléfono 021-609-624. Vamos a continuar con esta voz, por supuesto, porque a la vuelta de este consejo pregunta Mariana. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Quiero seguir un poco en la línea, digamos, de lo que es la violencia manifestada en la sociedad en su conjunto. Así como la violencia se puede tratar con una persona, ¿cómo se trata cuando es una violencia social? ¿Tenemos que ir indefectiblemente al 1 a 1 o hay alguna forma de mitigar esos condicionantes que decía la doctora de repente en el ambiente para tratar a la sociedad colectiva? No sé si me puede responder la doctora. En cuanto a violencia urbana, porque estamos hablando de violencia de ciudades, ¿verdad? Los municipios deberían ser los que lideren o tomen la gobernanza de todo lo que sea. Y ahí hablamos de un trabajo integral de todos esos aspectos físicos que hablamos, ruido. Les comento, por ejemplo, ciudades en Europa, bueno, acá ya tenemos en América Latina, cuando tenemos lugares de altas mediciones de ruido se ponen unos absorbedores en cada lugar. Entonces eso, mirá, las soluciones son maravillosas, absorben los ruidos. Ciudades ya en todo lo que es Corea y eso. El tránsito, que es el tránsito, las calles principales están totalmente separadas de todo lo que tenga que ver con donde vive la gente, donde habita. Separadas por unas columnas, ¿verdad?, que absorben el ruido. O sea,
Eso hablamos de una ciudad sustentable, una ciudad sostenible, ¿verdad? Y todo, claro, y todo lo que Vamos para implica. acá, doctora, porque- Hay algo exacto, un poco más Claro, aplicable, un estoy poco a más punto de- cercano. vos sabés que te digo digamos. que es fabuloso, ¿verdad? Pero Vamos a ¿cómo tapar un lo bache haces? acá, doctora. Pero es que Vamos a tapar un bache. Pero lo que pasa es que se tiene que hacer eso. Sí. Claro, o sea, tenemos que hacer eso, pero Pero ¿por dónde empezamos? Después el De repente, ordenamiento para- del tránsito. O sea, el ordenamiento del tránsito, eso sí, es que no se soluciona el tener que manejar y trasladar más de 20 minutos en el traslado. Sí. La gente va a seguir enojada, va a seguir molesta, va a seguir enojada. Ahora, existen un tipo de campañas que es posible hacerlas con respecto al trato en sí, pero para eso todos tenemos que estar involucrados. O sea, no solamente el municipio, ¿no? Sino es cada habitante, cada persona de la ciudad, ¿verdad? Y hay muchas formas de manejar eso, ¿verdad? No podemos hacer un taller con todos, ¿verdad? En el tránsito, ¿verdad? Pero Para el tránsito, para dónde claro, voy a hacer eso no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? En este momento, contraproducente. pero sí hay muchas campañas que es posible hacerlas, ¿verdad? Con respecto a todo lo que es la sensibilización, la concienciación, el manejo de las emociones, como acá le estaba comentando al doctor, que es fundamental que uno aprenda, ¿verdad? Y que ya un padre, una madre que ve eso, ¿verdad? Que manejo de emociones ya pueda transmitir eso a su hijo. Porque una generación, ¿cuánto cambia? ¿Cuánto podemos cambiar en 10 o 20 años? O sea, los cambios son muy lentos, pero los cambios dependen exclusivamente de cómo nosotros estemos criando a las futuras generaciones. o sea que quiero tomar nomás lo que estamos hablando hoy con lo que eventualmente siempre se habló de la tranquilidad del Paraguay, que siempre uno de sus méritos ha sido Sí. el árbol de mango, El tereré. la sombra, el tereré, el relajo para hacer las cosas, La una hamaca. siesta obligatoria y toda a una velocidad un Más poco más lenta. lenta que cualquier urbe, ¿verdad? O sea, de hecho la capital verde permitió seguir siendo una ciudad casi del interior, siendo la capital y toda la historia. A esta invasión de, creo que, no sé cuánto eran los números, creo que entraban 1,5 casi millones, o sea, 1 millón de autos. Asunción entraron 1,5 millones de personas por día, pero Autos, en la 1 importación de vehículos creo que 1 millón usados, más los 0 kilómetros, más esto, lo otro y demás. Y después pensaba, hay cosas que creíamos mínimas como qué uniforme usan los choferes. Que sigan cobrando ellos, por ejemplo, el tema del pasaje. Los buses con aire acondicionado, o sea, transportar a personas prácticamente hacinadas, hace que bajen del bus con una rabia brutal, ¿verdad? Los agentes de tránsito vestidos con ese uniforme azul oscuro ante el sol, que es inhumano. La misma Policía Nacional decía, ¿por qué el destrato muchas veces con la gente en manifestaciones? Y claro, están hirviendo por dentro en esos uniformes, ¿verdad? Aunque parezca mínimo, hay países en el mundo que, Australia es uno de los países que ha hecho eso con los funcionarios públicos, transformando el aspecto y ellos a partir de ahí generando un trato mejor, ¿verdad? Los paneles sí, no va a terminar, pero la municipalidad llega a terminar con los roncadores de motocicletas, eso es espantoso Pero que con la hay. limpia vidrio nomás que termine. Que termine con los pies, coche. Te juro que hay un ambiente un poco más sin esa moto que te, ¡buah!, te revienta lo y algo todo, hay un ambiente un poquito mejor, No, pero ¿verdad? sin que te Totalmente. reviente. Vos estás manejando y la moto que te pase, que Claro, te pase, que te pasa. cruce, que te... Y no, o sea, Con ese ruido claro. espantoso, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, y sin ruido. Yo creo que es un Ya son conjunto muchos. incluso te digo que de injusticia. Por eso yo decía que tenía mucho que ver el tema de la autoridad en todo esto y en la injusticia. Porque generalmente la gente, ¿por qué te tapa la boca calle? Porque sabe que si no tapa, no sabe cuándo va a cruzar. O sea, no está esa conciencia. Y así es todo, ¿no? Así se va sumando uno a uno, ¿no? Pero por lo que decís, la verdad, estamos sonados porque acá, Sí, bien decíamos, estamos sonados, claro, ni siquiera las calles para doblar tienen las ochavas y nuestros semáforos funcionan coordinadamente. Si no sacas la nariz, no ves. Sí. No, por eso, Te resta claro. la gente porque tenés que poner, cruzar Claro. la franja peatonal, es que no vas a ver nunca vas a para ver sacar quién No va a esa. poder viene. cruzar. Porque está ahí un Está estacionado. El problema, Claro, no el tenés problema ahí un, claro qué que sé yo. comienza muchísimo Un antes. puestito de Al final venta de parece que algo, estamos ¿no? hablando nosotros, ellos Sí. nos están mirando como si va a tener la Perdón. tele, pero digo nomás, Estamos en terapia, problema parece que es terapia en vivo. mucho más, o sea, se genera mucho antes en el Sí. sentido de, si no tapo la boca calle no paso. Claro. Entonces, ¿quién es el primero que tiene que entender Claro. en esa situación que no hay que tapar? Ni para Bien. que él no pueda pasar, ni para que yo tenga que hacer eso para pasar. O sea, ¿quién es el primero que cede? ¿Cómo solucionamos este entuerto? Que hace El uno- doctor me mira y dice, vos, doctor, vas a tener muchísimos pacientes todavía y van a estar en boga y en auge, ¿verdad? Pero, Ah, Lo ¿por que dónde pasa es que comenzamos? hay que entender que los tiempos cambian, ¿verdad?
Por si acá Asunción cada vez hay más gente, ¿verdad? Ese es un problema, un factor demográfico después. La tecnología misma, o sea, todo se hace más rápido, todo es más apurado, o sea, el estilo de trabajo cambia. Antes nuestros padres tenían un trabajo seguro toda la vida, ahora no es así. O sea, hay muchísimos estrés en la sociedad que antes no había. Y eso no corroe todo lo que, y la todo lo que se ponga. tecnología conspira también contra la paciencia de la tecnología, gente. todo eso, pero lo que usted está diciendo, el tema de la prevención, trabajar en las comunidades, con la familia, en la escuela, eso es fundamental. Y que la ley también sea eficaz. Porque acá, otro problema también cuando el tema de violencia, la ley no se cumple, lo que tiene que estar dentro no están, o no se hacen los procesos también. Entonces es como que la sociedad entra en un estado de caos y la gente percibe eso. Entonces cada vez vamos a ver más el tipo de hechos violentos, pero podemos hacer mucho en educación, en capacitación con la gente. El tema, o sea, podemos lograr eso, así como hacen en Japón, por ejemplo, que tienen así una educación muy eficaz, o sea, un sistema social, ¿verdad? Que cuando hay una crisis todos ayudan, o sea, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? O sea, acá hay gente muy capacitada. El tema es que eso tiene que ser un plan sostenible y tiene que comenzar ya, o sea, no puede ser aislado en nuestra comunidad, tiene que ser hacia nivel, especialmente comenzar por las ciudades donde hay más conflictos. Y hoy día tenemos estadísticas, sabemos qué ciudades son más violentas, o sea, todo se sabe. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? O sea, hay psicólogos, sociólogos, hay mucha gente que puede apoyar, puede ayudar, pero básicamente es la educación, algo tan sencillo como estaba con la doctora en la pausa, el tema de la alimentación, por ejemplo, la alimentación, cuando hay mala alimentación, faltan nutrientes, hay gente que le predispone eso a ser también violento. Una simple vitamina, la vitamina D12, te puede llevar a delirar, a ver cosas que no existen. Y consumida en exceso. Claro, ese es el problema de muchos chicos delincuentes juveniles, yo trabajo con ellos, ¿verdad? Claro. El cerebro es más chico ya porque hay una mala nutrición. Después vienen con el tema de las drogas, la violencia en la casa, entonces eso hace un cóctel explosivo. O sea, se puede ayudar, o sea, mejorando la alimentación. Claro. Como dijo la doctora, el tema del estrés gestionando son prácticas, son programas sencillos para que la gente aprenda, por ejemplo, a controlar sus emociones, el tema de la ira. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita un trabajo coordinado. Claro. Con el Estado y también la sociedad, la parte privada, o sea, que se puede hacer. El tema es, o sea, cuándo comenzamos y cómo hacemos. O sea, un tema de gestión es acá el problema. Tú mencionabas el tema de los pacientes. Y normalmente, quiero ir a un tema que les pregunto si sigue siendo un mito o no, que es el tema del hecho de que el paraguayo decida ir a consultar, a hacer terapia. En ciudades mucho más cosmopolitas, como violentas, como Buenos Aires, acá al lado, no me voy a poner tan lejos. Hacer terapia es normal, o sea, te diría incluso que está de moda, es cool, casi, ¿verdad? O sea, si no haces terapia, vos estás fuera de todo rango, ¿verdad? Ahora está cambiando más eso. Nos decimos nosotros, o sea, te tocó a uno de ustedes decir, mira, tengo acá porque soy demasiado violento, me voy de rosca en el auto, me voy de rosca con mi familia, me voy de rosca con todo el mundo, ¿verdad? Eso está cambiando, la gente acerca más ahora al psicólogo, al psiquiatra, o sea, hay un cambio en ese sentido. Sí, hay más apertura. Trabajamos con un grupo de psicólogas y todo lo que es manejo de emociones y bueno, y en eso, por ejemplo, nosotros la primera recomendación es ir a hacer terapia, o sea, nadie, visto de cerca, nadie es normal, dice un refrán, ¿verdad? Está buenísimo. Y básicamente todos requerimos de una estructura, requerimos de un tipo de ayuda, ¿verdad? No todos pueden solo, eso es cierto, ¿verdad? Y hay demasiadas formas, hay disciplinas, hay muchas formas de hacer terapias tan espectaculares que pero no le perdimos la vergüenza ir a hacer sí, sí, totalmente, muchísimo. Porque hasta a veces vos decís, fui a terapia y... Ahora, los varones sí son más reacios, es algo que podemos decir en todo. En las clases pues, vemos mucho más mujeres que varones. A veces hay por cada 10 mujeres un varón. Y eso es algo que todavía tenemos que ir mejorando. O sea, realmente los varones tienen que hacer más terapia. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Si bien es cierto, las redes sociales no son un parámetro efectivo, sí pueden ser un termómetro. Yo no estoy de acuerdo con que sean el parámetro de lo que realmente ocurre. Y atención a la autocrítica que vamos a tirar a los medios. Muchas veces los medios de comunicación toman temas que surgen en ese microclima potencian y los ponen como si fuera que en realidad es un tema de interés. Claro. Por un lado nosotros tenemos que convivimos y vivimos con el tema de un estrés de la ciudad brutal, pero sale un informe internacional que dice los paraguayos se creen felices. Sí, son los más felices del mundo. Están entre los más felices del mundo. Pero ¿verdad? Hoy, Toto, perdón que te interrumpa. ¿Quién le hizo una encuesta? Hoy yo he visto un informe de la televisión brasilera, Asunción es la ciudad menos violenta, la tercera, detrás de Montevideo y Santiago. Está Asunción ya. Ciudad menos violenta.
O sea, de manera que hace San Pablo, nosotros estamos jodidos. Y eso, y a ver, por dónde va eso? Porque en realidad uno cambia la frustración y ese estrés de ese momento rápidamente en felicidad, que por eso de repente te sentís feliz acá y explotás al momento siguiente, o el paraguayo no ve como violencia lo que hace todos los días, por eso dice, ¿y cómo estoy feliz? Hoy le tongué a 2, pero estoy súper bien, ¿verdad? Me relajé como a las 7. Claro, hoy Como... le puse a 2 en su lugar y creo que todo está bien, ¿verdad? hay Pero que- Cabal, Disculpame, que Toto, tongueó ¿te y puedo no agregar hay algo? Sí. tongueado. O sos muy irresponsable, porque no te das cuenta de lo que pasa. Claro, o sea, no sé, en realidad arrimas decimos, el claro. estamos súper bien y pum, le tirás algo ahí. Claro, una botella de vidrio. Definí ¿verdad? bien, ¿verdad? Sí, no, Claro. lo que pasa hay que ver porque hay otros estudios que dicen que Paraguay está a un nivel medio nomás, para abajo de felicidad. O sea, varios. Claro. hay que ver tipo de estudios. Claro. Eso es importante. Lo pasa como, claro, el tema cultural, o sea, ¿qué tal estás? Estoy bien al pelo, o sea, es típico de nuestra cultura, idiosincrasia, pero es como un mecanismo de defensa nomás, pero a lo mejor, como usted dijeron, a lo mejor el El tipo paraguayo le per pegó, se le lo siempre rompió te la cara a dice, su y por ahí no señora, te dice. por y ahí. entonces está todo bien, pero o sea, eso no es parámetro. Y Excluido. yo creo que el tema clave acá, o sea, la prensa, Claro. puede ayudar muchísimo a la sociedad. Porque eso hay estudios que dicen, ¿verdad? Que cuando se publican cosas negativas, se hicieron experimentos, se empiezan a publicar cosas positivas, por ejemplo, la gente va cambiando, la gente reacciona y mejoran las cosas, es increíble. O sea, el El poder ánimo que social. tiene la prensa, los medios de Consciente comunicación. O sea, ¿qué pasaría si... Estamos o sea, lejos, entonces te digo porque... ¿Qué pasaría? Hay una Vamos a imagen suponer de- ¿qué pasaría si en 3 meses hicimos un experimento y 90% publicaciones positivas que mejoran las cosas? O sea, yo les puedo asegurar que va a haber un cambio, una percepción, o sea, van a haber cambios sociales porque la comunicación es muy poderosa, o sea, Sí, el no, tema sí, entre sí. las personas. Y va a pasar a veces y nos va a decir a todos que somos cartistas. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Me encantó eso. Bueno, estamos haciendo la prueba y estamos tratando de someter a nuestros dos invitados hoy a niveles de estrés. A ver si es que finalmente lo que ellos dicen comulgan un poco con lo que ellos hacen, ¿verdad? Experimento A ver, social. Es un experimento social que estamos Quisieron haciendo compartir y me parece muy con bien. los dos invitados hoy. Tantas preguntas se desprenden de todo esto que en la pausa incluso mencionaba un dato que ya lo dije en este espacio, de cuando la selección le fue bien, los índices de criminalidad bajaron en aquel momento del 2010. En Filipinas, Manny Pacquiao tenía que pelear uno de los paralizó, momentos más importantes de la carrera, una pelea fundamental con Mayweather, y cada vez que Pacquiao luchaba, se dejaba, no había un solo asalto ¿Te en acordás su de país, la ¿verdad? época O sea, del Bicentenario también, Toto, que se habló tanto de eso? en la época del Bicentenario, y nos decía, doctora, que incluso hay números que hablan que la gente se enferma menos en esa época. Así mismo, sí, en los estudios, una de las partes que los médicos buscaban es por qué, bueno, la primera causa de muerte en el mundo y en Paraguay es la enfermedad cardiovascular, o sea, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, y todas estas enfermedades entonces tienen detonantes al hacerse los estudios con una parte que son los riesgos psicosociales, que uno de ellos es el estrés, físicamente laboral, doméstico, estresor económico, depende de qué grupo, sector, inequidades, injusticia, todo lo que pongamos en esa bolsa, ¿verdad? Que lo que hace es que la persona se sienta muy mal, ¿verdad? Entonces, en los estudios veían que justamente hablaban del fútbol y las emociones, ¿verdad? Y que en estos países que llegaban a finales o semifinales, aquellos que ganaban la copa, se disminuían los infartos o los ingresos por algún evento coronario agudo en los hospitales, y aquellos que perdían aumentaban esos eventos. Incluso hablaban de algo que me parece súper interesante, ¿verdad? De que la eliminación por penales, por ejemplo, debería ser no, eliminada, olvídate. claro, por causa de salud pública, ¿verdad? Porque es una cosa que generaba... 100% de acuerdo. Sí, ¿Dónde firmo que eso? generaba, mira, Vamos a firmar donde sea. Qué bárbaro. sí, una vasoconstricción en la cantidad de infartos, de ingresos en las unidades coronarias debido a esto. Y esto es más que importante, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que van más a la cancha? ¿Qué género? Claro, masculino. Los masculino, varones, sí, por claro, supuesto, sí. las mujeres también, pero los varones, ¿verdad? Entonces, Claro. toda esa emocionalidad se vuelca en estos partidos, en estos deportes. O sea que algo no hicimos o no se hizo la prevención necesaria, me parece, a hoy. Y va a sonar, y no quiero que piensen que es una burla, pero no se ha enseñado en los colegios el sentido de para dónde ir para el bienestar y la felicidad.
sea, los colegios también se convirtieron en un ambiente competitivo y las escuelas también. Y mi hijo tiene mejor nota que el tuyo y publico esto. Y hasta parece que lo dice un alumno que nunca fue muy aventajado, pero lo de decir, este es el medalla de oro y el resto de ustedes como que aplaudanle, ¿verdad? Puede ser que no tomamos la prevención necesaria y el mundo que estaba cruzando el charco está mucho más adelantado que nosotros, pero tampoco lo hizo, ¿verdad? Así mismo, sí. El manejo de las emociones, después le paso al doctor, es algo que se enseñan en realidad en las casas, en el hogar debería enseñarse, y eso va y se transmite al ámbito de la escuela, al ámbito de cualquiera de los niveles de educación formal y no formal que haya. Y eso existe en otros países, y justamente hablamos de esto, de qué pasa cuando el niño se frustra, cuando tiene esto, y bueno, todo eso incluye dentro del manejo de emociones, que realmente acá, pues en algunos colegios educativos he visto que están empezando levemente a trabajar todo lo que tenga que ver con eso, pero que es una materia pendiente en Paraguay. Y lo decimos porque, ¿qué vemos? Nosotros ya trabajamos con los adultos en los lugares de trabajo, ¿verdad? Y ahí en los lugares de trabajo vemos las mayores frustraciones posibles, vemos las mayores inequidades, los mayores problemas de relacionamiento que hay entre otros, y ahí a partir de todo lo que ustedes ya se puedan imaginar que eso genera y que enferma, ¿verdad? Enferma de muchas maneras, y sí es una materia pendiente que sí debemos trabajarla desde la casa. En psicología hay una corriente que, vamos a decir, bastante nueva, que es la psicología del bienestar, ¿verdad? Se llama psicología positiva. Viene principalmente de la Universidad de Harvard, y son técnicas muy sencillas que están comprobadas científicamente, ¿verdad? Que a la persona le calman, le hacen más felices, más agradecidas, y son técnicas sencillísimas que en cualquier colegio, en cualquier familia se puede enseñar. Respirar mejor, por ejemplo, técnicas de respiración, o sea, está comprobado que respiración da bienestar. El tema de hacer caminata, aunque sea 20 minutos por día, eso también tiene que ver con los químicos del cerebro, la serotonina, ciertos químicos que nos hacen sentir mejor, la forma correcta de comer, ser agradecido, por ejemplo. Está demostrado científicamente que crea más cohesión en la familia, en las comunidades. Ser solidario, o sea, cosas tan sencillas y tan humanas que sabemos a lo mejor hace miles de años, pero ahora sí la ciencia está encajando, y hay proyectos muy lindos. Yo estoy en una clínica donde estamos con un proyecto así, hay médicos, psicólogos, tenemos un equipo que queremos lanzar un programa justamente que trata sobre el bienestar. Porque es una necesidad, o sea, hay tantos estrés en la sociedad que hay que hacer algo, pues si no es como una bomba a tiempo. Y vemos todo el día en la prensa, ustedes saben, como decía Pedro en el entretiempo, decía, o sea, todos los días hay hechos violentos, homicidios, o sea, realmente cada vez más violencia, justamente porque no se sabe gestionar ese estrés. Bueno, vamos a... un lugar importante en los medios. Y además ocupan lugar importante en los medios. No solo suceden, sino que los replicamos y los replicamos. Sí, porque siempre está la discusión de dice, y no lo mostramos y la gente no nos ve. Esto es lo que la gente quiere ver. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué querés? Vamos a agradecer a los invitados después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, y un gusto compartir, y bueno, que sirva y que podamos gestionar mejor todo lo que es este proceso de organización y por supuesto el proceso de cada uno. La vamos a invitar nuevamente porque vamos a seguir hablando sin duda de este tema. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es muy importante lo que se está haciendo, porque es difundir, es también educar a la gente. Ojalá que haya más programas con ese tipo de temática, ¿verdad? Porque algo que realmente es necesario, ¿verdad? Vos sabés que cuando se plantea cada programa, todos los programas terminan siendo una sorpresa muchas veces, algunos para bien, otros para mal, ¿verdad? Pero hay programas que a uno lo dejan, de alguna forma o satisfecho o necesitando de que se hable más, ¿verdad? Claro. Esta es una discusión larga que estamos teniendo, y muchas veces dice, ya no quiero trabajar tanto, ¿verdad? Y me están diciendo, vamos, y toda la premura del tiempo y todas las locuras. Quiero que querés filosofar. Claro, y uno quiere hablar y decir, señores, dejemos satanizar no tener para ser un poco más feliz, y a uno lo están apurando acá. Y yo no me voy a involucrar en esa velocidad que me quieren meter la gente que está ahí atrás. Les voy a dar la oportunidad a ellos, al director y al productor, que se lleven este programa cuando quieran, y yo los voy a esperar aquí con los brazos abiertos. A la pocha. Muy bueno.